Hola, muy buenas a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este capítulo de Hablando Lata. En esta sección nueva, porque no habíamos hecho ninguna, tenemos un invitado especial. Queremos darle la bienvenida al doctor Harold que nos acompaña en este capítulo. Pues muchas gracias por la invitación y pues vamos a ver qué sale con esto. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse ese tiempo de venir a hablar lata con nosotros y para darle a conocer un poco a la gente, porque hoy queremos hablar un poco, conocer sobre la carrera de medicina, conocer las experiencias y además conocer un poquito del sistema de salud a nivel nacional. Entonces, realmente agradecemos mucho tu presencia, Harold, en este día. Y para empezar, de hecho, con la entrevista, quisiéramos conocer, bueno, todos cuando vamos a tomar una carrera, cuando vamos a decidir, tenemos influencia, pero a veces pasa, a mí me pasó que yo soy maestro porque mi hermano decidió estudiar magisterio, entonces eso me orientó. En algún momento quería ser doctor, pero no se podía por ahí, entonces me orientó un poco y empecé a ver a mi hermano lo que hacía y eso me llamó la atención. En tu caso, Harold, ¿qué te motiva para tomar esta carrera? Bueno, en un inicio, según cuenta nuestra mamá, cuando yo era chiquito, pues como que jugaba bastante a cosas de medicina y todo eso. De ahí pues al pasar el tiempo, pues llegando ya a lo que es último de carrera, bachillerato en el colegio, nos hacen unos test de personalidad, de IQ y de aptitud. Pues en ese test básicamente me salió todo lo relacionado con el área de salud. De primer lugar, medicina, enfermería, odontología, veterinaria incluso, laboratorio, química y farmacia y todo eso. Y pues llega el momento de la graduación del colegio y entrar a lo que es la universidad. Entonces ya entrando con mi grupito de compañeros con los que me llevaba en el colegio y que entramos a la misma universidad, pues con ese mismo grupito, pues la mayoría entró a medicina. Entonces, entre un poco de lo que me contaba mi mamá, lo del resultado de los exámenes y pues un poquito, sí, carreta. Poquito de la latencia social que siempre está presente, pero qué bueno, entonces fue una combinación de factores ahí para esta decisión. Ok, primero, bienvenido. Para los que no saben, él es mi hermano, 27 años de conocerlo, obviamente, mi hermano. Entonces, no es ajeno a mí, entonces, solo ahorita que los demás del podcast lo están conociendo. Iván nunca fue paciente cuando jugaban de niños, no, nunca jugaron del doctor y usted, órale, Greta. Me contaba mi mamá que era más que todo con peluches, que decía como que estaban los peluches y ella era mi paciente, cosas que recuerdo ahorita que me cuenta. De él pues no recuerdo mucho, pero probablemente sea en esto ahí. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención y que estuve viendo fue que dicen de que la carrera de medicina a nivel mundial es considerada de las más difíciles para estudiar. La vez pasada estaba viendo que le preguntaron un artículo de unos tipos que le preguntaron a ChatGPT y la carrera más difícil y ellos dicen que es la número 1. Otra universidad sacó estudio y dice que es la tercera. Siempre está en el top 5. A veces en el 1, a veces en el 3. Entonces, según tu experiencia, realmente es difícil estudiar medicina. Es difícil estudiarlo aquí en Honduras por todo el contexto que más adelante se va a explicar, se va a conocer. Entonces, desde su experiencia, ¿cómo fue ser estudiante de medicina? ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué tan fácil fue? ¿O cómo lo ves por ese sentido? Bueno, básicamente el estudio como tal, estudiar, estarse memorizando, no es tanto a veces. Son temas, pues son bastantes temas largos, algunos que pues requieren un poco de nivel de, ¿cómo sería? Analizar bien las cosas. Básicamente la teoría creo que no es tanto, pero no estoy diciendo que para mí fue fácil, porque había momentos en los que sí, ¿verdad? Me tocaba desvelarme y todo eso. Pero creo que la parte más difícil es los sacrificios que uno hace a veces. Por ejemplo, uno puede ver que sus compañeros de otras carreras, tal vez en los feriados, Navidad y cosas así, pues ellos ya están libres. Pero a nosotros, por lo menos a partir del 5.º año de medicina, ya tenemos que ir al hospital, nos toca turnar.
Entonces se pierden muchas veces fechas importantes y cosas así. Creo que eso es lo que un poco más difícil, lo que lo haría difícil el que estudiar esta carrera. O sea que podemos decir que, digamos, sí requiere así como mucha capacidad cognitiva de mucho conocimiento, pero sí también requiere de mucho esfuerzo, o sea, es mucha dedicación para la carrera. De hecho, sí, porque pues igual no estoy diciendo que una carrera sea más difícil que la otra, ¿verdad? En ese aspecto. Cada quien tiene sus limitantes, sus capacidades, sus dificultades. Cada quien sabe hasta dónde puede llegar y todo eso. Y pues esa en la parte de lo que es el estudio, ¿verdad? Pero sí creo que influye bastante esa otra parte de lo que los sacrificios que uno tiene que hacer, porque o incluso cuando uno está con los pacientes. Muchas veces dice la gente ahí que a los doctores ya como que se les vuelve el corazón de hielo. Pero es que uno no puede como que mostrar mucha debilidad frente a los pacientes, porque después van a decir, es que este doctor no sirve, cosas así. Entonces uno adquiere anticuerpos, para así decirlo. Pero sí. Y otra cosa que me he dado cuenta con respecto a la pregunta que hice fue que la carrera de medicina dura 8 años, ¿verdad? Bueno, y abogado, arquitecto, 4 o 5 años ya están fuera. Entonces, vos ver a un compañero que ya salió y vos seguir 3 años más, 2 años más, etcétera, es como también, yo siento que puede sentir como algo feo ahí, no sé. Sí, hombre, yo sí. De hecho, sí, eso uno va, por ejemplo, va en que quinto, sexto, séptimo año y a sus otros compañeros ya los ve casados, trabajando, con hijos y uno sigue todavía estudiando. Entonces, bueno, y de hecho hasta hace poquito fue que ya me mudé a otra casa con mi esposa. Había vivido hasta el año pasado todavía en la misma casa con... O sea, tocaba hacer espera ahí como a saltar, faltan 2 años para casarnos todavía. Ok, Harold, también dentro de lo que mencionabas, digamos, hay algo que me llama la atención y sobre todo en medicina porque, por ejemplo, en el resto de carreras existen prácticas como para que el profesional empiece a desempeñarse, conozca un poco del mundo real, porque incluso también hay una idea, o a veces puede ser real también, de que la teoría a veces está un poquito divorciada de la realidad, o sea, le pasa a un profesional que se gradúa y que cuando llega al campo laboral dice, bueno, pero esto yo no lo aprendí, o sea, yo aprendí conceptos y yo aprendí teorías, pero esto no lo había vivido. En medicina me parece que, desde mi punto de vista, entonces me lo aclaras, tienen esa ventaja que al hacer esa secuencia de prácticas, acompañamiento, estar durante mucho tiempo con un doctor experimentado en esas prácticas, entonces como que les va dando más elementos de la realidad para aplicarle. Entonces, ¿eso es así o hay cosas que mejorar en ese aspecto en medicina? Bueno, sí, de hecho, nosotros empezamos, o por lo menos en mi caso, ¿verdad? Empecé a ir al hospital en lo que es cuarto año de medicina, a hacer en una clase que se llama semiología, que es saber cómo preguntar y cómo evaluar al paciente, ¿verdad? Tengo dolor, cuándo le empezó, dónde le empezó, cómo es el dolor, y de ahí evaluar al paciente. Entonces, en cuarto año empezamos a ir al hospital a hacer historias clínicas, que es otro documento también que se hace en el expediente. De ahí quinto, sexto, séptimo año que es el internado y el octavo que es el servicio social. Sí ayuda bastante porque pues uno va aprendiendo a cómo ser médico, básicamente, ¿verdad? Porque antes de eso uno pues, como dijiste, solo son teoría, conceptos, cosas así. Entonces uno ya va como que empezando a juntar todo lo que ha estado estudiando y ver cómo lo puede llevar a lo que es el paciente. Entonces sí ayuda bastante, pero también influye la voluntad de cada estudiante, ¿verdad? Porque hay algunos que pues son tangueros, decimos nosotros, otros que sí son más aplicados. Está el término medio también, que ni uno ni el otro. Y eso se da en ambas, bueno, ahorita hasta en las 3 universidades. De Unitec no he conocido a nadie, pero mi experiencia es más con los de la UNAM y con los de la Católica. Yo soy de la Católica. Entonces, tanto en la Católica como en la UNAM hay estudiantes buenos y estudiantes malos, ¿verdad? Entonces ahí ya depende de cada uno. Uno también tiene que ser un poquito autodidacta. Y pues ese
esa voluntad que se le mira a los estudiantes, porque como ahora ya soy médico graduado, entonces ahora yo ya miro a los estudiantes y uno mira como que quiere aprender o algo, le da como que el incentivo de quererle transmitir lo que uno ya aprendió, ¿verdad? Y así hay uno que es como que, ay, es que no, que entonces ya pues, bueno, no, hace lo que pierdas. Al final yo ya estoy graduado, ya me están pagando, ahí vas a ser vos. Tenés un punto, Harold, donde vos digas, esta fue como mi primera experiencia, donde quedé casi solo, donde me tomaron un poco los nervios. O sea, porque en muchas profesiones pasa eso, ¿verdad? Es como, qué sé yo, un psicólogo, mi primer paciente, y un profesor es como mi primer día de clase solo, sin nadie, y así en cada profesión. ¿Recordás algún momento así? En específico, no sabría decir, pero volviendo con el tema anterior, pues eso de que ya vamos desde cuarto año, quinto año, yendo a lo que es el hospital, ya pues como que uno tiene sus compañeros que lo van apoyando. Creo que en mi caso sería cuando inicié el servicio social obligatorio, que es el 8º año de medicina, cuando uno ya no recibe clases de nada, sino que lo mandan a cualquier lugar a ser el médico del centro. Mi servicio social fue en el 2018. En el 2018. Me tocó en Colina, Santa Bárbara. Saludos a las enfermeras, las enfermeras de allá. Las mujeres más guapas de Honduras, dicen. Mi esposa. Ah, su esposa, sí. Tenemos un compañero que es de Santa Bárbara. Él nos va a confirmar allá. ¿Sí o no? Sí. Ahí, pues no sé. La más guapa para mí es mi esposa. Ella es de aquí de San Pedro. Entonces ahí no sé. Pues sí, entonces ahí cuando uno ya es el médico en servicio social, pues le dan un cubículo y uno tiene que ir a ¿cómo se llama?, atender a los pacientes. La ventaja que yo tuve en ese momento fue que yo entré con otro compañero, también social, entramos los dos juntos al mismo tiempo y habían otros 3 médicos en servicio social, entonces cualquier duda, cosas así, pues nos apoyábamos entre los 5. Ok, yo tengo una pregunta que parece que es importante abordarla. El tema de cómo sentís vos que las universidades preparan al estudiante de medicina. Porque siempre está esa duda en cualquier carrera que saquemos. Un ingeniero, un maestro, lo que sea, está esa duda. ¿Qué tanto las universidades realmente preparan a los estudiantes si tienen las condiciones adecuadas? Porque, por ejemplo, nosotros que somos de la pedagógica no ocupamos una aula de clase, por ejemplo, pero los médicos ya ocupan laboratorio y otra cosa más especializada. ¿Cómo ves esa parte de que si de verdad la universidad de verdad se preocupa por sacar buenos médicos o es, por decirlo así, a la suerte del estudiante que tanto se prepara? Por ahí podrían abordar. Okay. Bueno, como sabemos, ¿verdad? En mi momento eran solo 2 universidades, la Católica y la UNA. Y en ese momento iban empezando los de Unitec. Como dije anteriormente, los de Unitec, no tengo nada en contra de ellos, pero o sea, no he conocido a ninguno. Literal, no he conocido a ningún interno, estudiante o médico ya graduado, ¿verdad? No digo que sean malos, ¿verdad? Probablemente sean buenos, ¿verdad? Pero yo no he tenido el gusto de conocer a algún colega de esa universidad. Mi experiencia es más con colegas de la UNA y de la Católica. Pues como dije, yo soy de la Católica y pues tenemos los laboratorios, los maestros y pues de ahí ya el punto es pues ya cuando vamos al hospital, que ahí pues ya convivimos con los de la otra universidad. Entonces yo creo que sí se da una buena preparación a los estudiantes, tanto de una como de otra universidad, ¿verdad? Que se les dé el apoyo que se les tiene que dar. Bueno, incluso muchas veces nosotros nos vamos en la colada, los de la Católica, cuando los profesores de la UNA protegen a sus estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando yo estaba en el internado de cirugía, nos castigaron a toda la guardia. Nos querían hacer turnar otra vez. O sea, nosotros generalmente turnamos cada 6 días. Por ejemplo, turno hoy lunes, me toca el domingo, de ahí el sábado y así sucesivamente. Entonces ese era un turno en el que, ¿qué sucedió? No recuerdo. Ya no recuerdo. Era un problema con un paciente que le iban a llevar una tomografía de un paciente que estaba intubado. No recuerdo. Pero el punto es que nos iban a castigar a toda la
la guardia, así le decimos nosotros, o sea, el grupo de médicos que estábamos. Nos querían hacer castigo con turno, o sea, íbamos saliendo, por ejemplo, era martes, el miércoles otra vez volver a turnar. ¿Qué pasaba? El lunes entramos a las 7 de la mañana, salimos a las 3, el martes volvimos a entrar a las 7, salíamos a las 3, pero continuábamos en turno hasta las 7 de la mañana el día siguiente. Continuar todo eso hasta las 3 y ahí volver a quedarnos otra vez. Eso legalmente no se puede hacer. Entonces el catedrático de los compañeros de Luna llegó y dijo no los pueden castigar, no pueden hacer eso. Si va a ser castigo, que sea algo más académico. Y pues ahí nos fuimos en la colada nosotros también. Tampoco a nosotros de la Católica nos castigaron, ¿no? Pusieron a hacer un resumen de un tema. Entonces yo creo que sí, los catedráticos se preocupan porque se preparen sus estudiantes en ambas universidades. Algunos pues son un poquito más autodidactas que otros, ¿verdad? Pero al fin y al cabo los mismos médicos que dan clases en la Católica, algunos también dan clases en la UNAM, ¿verdad? Entonces al final y al cabo pues es prepararnos para el bien del paciente. Ahora, aprovechando esto de la formación, la preparación, me gustaría preguntarte por qué, hablando de preparación, de formación, los médicos cubanos son como muy famosos. No sé si has tenido la oportunidad de trabajar con algún médico cubano o has conocido experiencias o si has echado un poco a qué se debe la fama, si tiene que ver más con alguna idea que se ha generalizado o si tendrá que ver con aspectos de la formación que tal vez pueda ser un poco más profunda, ya sea por decir Cuba o otros países de América Latina, que sabemos que hay países de América Latina que tienen muchos avances científicos, ¿no? Por ejemplo, pensar en México, Brasil, Argentina, en temas de investigación, o sea, están muchísimo más adelante. Pero entonces, ¿conoces un poco de eso? ¿A qué se deberá esa fama? En lo personal no, porque yo, por ejemplo, con los médicos cubanos que trajeron hace poquito, la única experiencia era, por ejemplo, era una otorrino, si no me equivoco. Entonces ella llegaba a las 7 de la mañana y, por ejemplo, tal vez en el turno de 7 de la noche a las 7 de la mañana, que es el horario que tengo yo, y teníamos algún paciente de otorrino y que presentarlo en la mañana, y ella llegaba, pues yo se la presentaba a ella y entonces ya estaba enterada del caso y pues de ahí ya ella continuaba con el paciente, yo ya me iba. Entonces, una experiencia con un cubano, yo no. Ahora, nuestra mamá sí nos ha comentado una anécdota y entonces ella pues no los pasa mucho, o tal vez en específico a ese médico. Cuando yo estaba en segundo curso del colegio, a mí me dio parálisis facial, el lado derecho. Me dieron tratamiento y todo y me llevaron a la Teletón, ¿verdad? Porque hay que hacer terapias de rehabilitación. Me cuenta mi mamá, yo eso no me acuerdo, que ella entró a consulta con ese problema con un médico cubano y que ella salió mal de esa consulta porque le había dicho el doctor ese que yo iba a terminar con la cara panda, torcida, que no me iba a recuperar y que las secuelas y pues no se nota, ¿verdad? Es la única experiencia directa, personal que tengo con un médico cubano, aparte de la otra doctora que mencioné. Pero de ahí pues desconozco, no digo que sean malos, ¿verdad? Sí, solo digo que es difícil hacer una valoración ahí a partir de esas experiencias. Bueno, después de eso vamos a pasar a otra sección que va a ser muy como comentada o muy interesante para la audiencia. Es hablar de la pandemia de COVID-19. Estamos en 2025, comenzó en el 2019, 2020 en Honduras, entonces va a ser interesante hablar de esa parte porque hay muchos mitos, muchas cosas que hay que hablar ahí. Y aprovechando que mi hermano fue un médico que estuvo en COVID, en sala COVID, en hospital público, entonces va a ser de mucha experiencia a tocar ese tema. Entonces, para comenzar, ¿cómo describirías haber trabajado en sala COVID? Ver los pacientes que dan de COVID, ¿te dio miedo, inseguridad? ¿Tuviste algún problema emocional en eso, tu experiencia? ¿Y en qué hospital estuviste laborando en ese tiempo? Bueno, como dijiste, ¿verdad? COVID aquí en Honduras empezó en el 2020. Yo recién me gradué en el 2019.
en junio, si no me equivoco. Para septiembre me estaban dando mi sello ya y ya estaba colegiado, o sea, ya estaba legal para dar consulta. En enero creo que fue, a principios de enero, una doctora, la doctora Marta, que es, si no me equivoco ahorita, es la jefa del Centro de Salud de Colinas, que es donde hice el social. Ella me mandó un mensaje: doctor, mire, este es el link, usted quiere trabajar en el Catarino. Era un link que estaban mandándole a todos los médicos para ver si querían trabajar en COVID. Entonces yo le dije, sí doctor, está bien. Entonces mandé el correo y todo. Ella no tenía nada que ver con el Catarino, pero me avisó, ¿verdad? Pues por el cariño y el respeto que tuvimos estando ahí en Colinas. Y pues bueno, resulta pues que me contratan, me llaman un lunes, si no me equivoco, y que nos tenemos que reunir el jueves de esa semana en el hospital Mario Catalino Rivas. Y nos empiezan a explicar que es para COVID y todo esto. Recuerdo yo que iba saliendo de un dispensario de Villanueva, que me dicen que tengo que ir el jueves al Catarino. Y llamo a mi mamá: mamá, mira que me van a contratar para COVID en el Catarino. Y ella pues, que no trabaje ahí, que no sé qué, que se ocupa dinero, mejor quédate aquí en la casa. No, tranquilo. Y pues sí, empezamos 11 médicos. 11 médicos nos contrataron. Yo fui uno de esos primeros 11 médicos. Y a mí me tocó trabajar el sábado. Nos estaban reuniendo el jueves. Ese jueves se quedaba un compañero y yo tornaba el sábado. Empezamos en un cuartito más chiquito que este. Esa era la sala COVID. Eran para 4 camas, si no me equivoco. Y pues ahí venían. Entonces todo el paciente que llegaba al Catarino lo teníamos que revisar nosotros y después lo mandábamos al hospital, si no era COVID o si no era sospecha. Y pues ahí fuimos. Después fue viéndose a más grande a una sala que se llama Santos Inocentes, que en un principio en el Catarino de Sal hicieron para ginecología, labor y parto. Actualmente pues ginecología continúa en el lugar donde he estado siempre, pero nosotros de la necroteca, que es donde llevamos las clases de anatomía, los de la católica, que es donde están los cadáveres y empezamos a aprender los nervios, los músculos y todo eso, pasamos a esa sala, una sala más grande. Y ahí pues eran, ¿para qué? Más de 50 pacientes. En un principio pues era solo yo. Cuando nos pasaron a ese hospital, a esa sala, Santos Inocentes, seguía siendo yo solo. Creo que lo más que vi yo solo eran 34 pacientes hospitalizados. Fueron 2 turnos así y luego ya empezaron a meter más gente. Ya era con otros compañeros, ya éramos más. Al final terminamos siendo 4 médicos, creo, para esa sala. Y de ahí pues nos pasaron a los famosos hospitales. Ahora, tu sensación, porque estábamos en un momento donde era la zozobra, ¿va? Primero empezamos rebanando, ¿va? Primero era el COVID, el coronavirus y todo el mundo hacía memes mientras estaba en China. Pero cuando confirmaron los primeros casos aquí fue como, bueno, la cosa viene en serio. Y yo recuerdo, era llegar a la casa, quitarse toda la ropa, dejarla en el corredor, rociarse con un montón de líquidos. Entonces, no acercarse a nadie que tuviera alguna sospecha, algún síntoma, algo. Era que el barrio casi que en cuarentena. Y también teníamos imágenes, por ejemplo, de Ecuador, si no mal recuerdo, que eso fue impactante, ¿va? Fue ver muertos allá que lo iban dejando, o sea, y pensábamos que así iba a pasar en Honduras. Entonces, tu sensación que, bueno, voy a empezar a trabajar, pero voy a arriesgar, o sea, si lo viste así, voy a arriesgar mi vida porque de repente me muero. O era como, bueno, tal vez no son tan graves por tu conocimiento de cómo funcionan estas enfermedades respiratorias. ¿Cómo lo viviste ese momento? No, pues sí, creo que incluso a todos mis compañeros sentimos miedo en algún momento por eso. Mi momento más así, creo yo, fue cuando a mí me dio COVID por primera vez, porque fue en junio del 2020. Junio del 2020, sí. Mi mamá siempre
mi mamá siempre salía a, ¿cómo se llama? A recibirme y todo eso, a quitarme todo. Y ese día yo me dije, ma, aleja. Perdón. No, tranquilo, tranquilo. De hecho, la intención es como revivir tan así a flor de piel esos momentos, pero sabemos que fueron momentos difíciles y que de hecho, o sea, todos era como queríamos estar en la casa, o sea, más bien. Y en un momento recuerdo que hasta salieron canciones de los médicos, o sea, fue eso porque en otros países que los recibían en el barrio cuando regresaba un médico, porque era como, o sea, sí, Sí, de hecho, cuando nosotros entrábamos en la colonia, habían voluntarios que rociaban las llantas de los carros a nosotros y todo. Entonces, bueno, volviendo al tema, pues, más alejate, no te quieren contagiar. Y me fui directo de puerta. Y dije yo, pucha, me contagié y bueno. Gracias a Dios, pues, no fue mucho. Solo me dio fiebre el primer día y de ahí tos por como 3 meses. Mi papá se enfermó cerca también de mí, no fui yo el que lo contagié. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien, ¿verdad? Otro momento en el que sí recuerdo yo que fue duro para mí, fue un momento en el que teníamos una paciente, siempre en Santos Inocentes. La señora se llamaba Dora, falleció. Y solo teníamos un ventilador mecánico, ¿verdad? Y estábamos entre decidir si ponérselo a ella, una señora ya de la tercera edad, o un señor que tenía como 30 años por ahí. Al final la señora falleció, perdón. Lo impactante es que mi abuela se llama Dora. Entonces, sabiendo el todo, déjame. Y sí, fue lugar. De ahí pues, así como que tan impactante, pues uno se va acostumbrando por lo mismo que dijimos. Uno tiene que, nace como corazón de hielo. A veces. Habían veces que llegaban familiares suplicándonos, ya cuando estábamos en el hospital móvil, que ingresáramos a su familiar. Pero ya estábamos llenos. Ponerle que eran 60 camas, teníamos 65 pacientes. Ya no teníamos dónde poner más pacientes. Y sí, y es que ahí hay un dato importante. De hecho, yo buscaba ahí en las memorias de lo que había, y para ese momento del COVID, cuando empieza la pandemia, porque el sistema sanitario hondureño tiene que de 1882 por ahí empieza, pero tiene deficiencias desde entonces y las arrastra, pues. Entonces había aproximadamente 9.5 camas para cada 10.000 habitantes. Eso era lo alarmante, que era como, bueno, una pandemia. Sí, y solo se puede tener 9.5 camas para 10.000 habitantes. Entonces pasaba eso. O incluso uno escuchaba casos donde la gente no la podían recibir, y en los hospitales privados donde les pedían cantidades de dinero fuertes para poder recibir a algún paciente, por lo menos en lo que contaba la gente, ¿verdad? Sí. Entonces me imagino que eso sí era muy difícil. Estuvo muy saturado, hubo algún momento de saturación donde ya era imposible la atención. Sí, de hecho, lo de los pagos esos, al menos yo puedo confirmar que no fue por ningún personal médico o enfermería cuando estuvimos en el hospital móvil. Había gente que a veces nos decía, no, nosotros no le podemos aceptar dinero. Cosas así, ¿verdad? Pero de ahí con lo del colapso, el colapso llegó como empezó como en octubre y terminó colapsando casi en diciembre de ese año. Recuerdo yo que la mamá de una buena amiga mía me llamó, Harold, mira que mi mamá está con estos síntomas y todo eso, que me la puedes ver. Y yo, sí, no hay ningún problema, llegaste al hospital móvil y la revisamos. Cuando llega ella y todo, habían otros pacientes y todo eso, entonces mira, espérate un ratito, ya te voy a atender. Ella no era para ingreso y nada, no que para que le ayudara con hacerle el hisopado, revisarla, a ver cómo seguía y todo eso. Ese día pues ya no teníamos más camas. Me llamaron de dirección, Harold, cierren el filtro, ya no hay cupo para nadie más.
Entonces, sí era un poquito difícil a veces. Otra pregunta que va a ser interesante, como en ese tiempo la gente no sabía nada del COVID, nada, y solo se informaba mediante redes sociales y los medios de comunicación. Entonces hubieron muchos mitos acerca del COVID. Entonces, ¿qué tan cierto eran algunos mitos que se decían o las redes sociales magnificaban algo que en realidad no era tan grande o en realidad era así de grande como lo decían las redes sociales y los medios de comunicación? Porque incluso salían cadenas nacionales, tantos muertos el día de hoy, y salían cada departamento cuántos muertos habían en el día o en la semana. Entonces, ¿qué tan cierto era todo eso que se rumoraba, que se decía, o era exageración? Bueno, creo que todos o la mayoría nos acordaremos que en esas cadenas pues mencionaban habían tantos fallecidos o esta vez no hubieron fallecidos, pero después las funerarias reportaban, no, pero es que esos números están malos porque nosotros, eso en específico pues no sabría decirlo tan bien porque eso le compete más al departamento de epidemiología, ¿verdad? Nosotros no llevábamos tanto nosotros como los médicos que estábamos ahí, no llevábamos tanto sí, entre nosotros hablábamos, mira, se me murieron tantos pacientes este turno y así, ¿verdad? Pero creo que eso pudieron evitar o disminuir, ¿verdad? Teniendo una mejor gestión. Pero sí, hubieron bastantes fallecidos, definitivamente. Las otras cosas que mencionaban en la red, lo de las vacunas y todo eso. En mi experiencia, creo que las vacunas, cuando nos empezaron a vacunar, la primera dosis fue el primer bajón de pacientes. Pero si no me equivoco, fue en febrero, marzo. Por ahí las primeras dosis que les pusieron el personal de salud fue un poquito antes y a la población en general, como en esas fechas, ahí sí ya se empezaban a ver vagones de pacientes. Pero pues por las redes sociales de que la vacuna aquí, que la vacuna allá, pues al menos yo siento que las vacunas sí nos ayudaron bastante. Un montón de pacientes que antes tal vez les daba más fuerte, ya con las vacunas pues ya era un poquito más suave. Se vio la disminución de pacientes que cayeron en ventilador mecánico a partir de las vacunas. No sé qué otros rumores más habrán dicho. Otra cosa que se vio en redes sociales, no sé qué tan cierto, tú no confirmarás o no, que decían de que esa persona murió, no se sabe de qué murió, COVID. Así se decía en las redes sociales, no sé qué tan cierto sea. O decían, no, este murió de COVID, pero después se descubría que en realidad no se murió de COVID, se murió lo atropellaron, por decir un ejemplo. No sé qué tan cierto, ¿viste algún caso así o algo? Bueno, como sabemos, cuando estábamos en COVID, pues las demás enfermedades no paraban, ¿verdad? Y por ejemplo, en pacientes enfermos crónicos, hipertensos, diabéticos, renales, todo eso pues les hacía que el COVID les diera más fuerte muchas veces, incluso pacientes obesos, ¿verdad? O inmunocomprometidos, pacientes con VIH y cosas así. Nosotros pues con el departamento de epidemiología nos daban así como que las directrices para estudiar bien el paciente y poderlo escribir bien en el acta de función, al menos de nosotros, del catarino. Nosotros no poníamos como que se murió COVID, nosotros tratábamos de que era, ¿verdad? Muchas veces el paciente sí estaba ingresado en sala de COVID, pero fallecía por otras causas y nosotros en el acta de función poníamos las causas por las que fallecía. Y hay un apartado que menciona alguna otra alguna otra enfermedad que pudo haberle afectado. Entonces ahí nosotros sí ponemos el COVID. Entonces por lo menos en el catarino siento yo que fue menos esa parte. Y justo yo encontraba parte de esos datos que era, o sea, no coinciden los datos de la estadística que se generalizó gubernamental, que era 10.912. Y las funerarias decían que andaba alrededor de 22.800, entonces era más o menos el doble lo que decían, pero ahí también es un poco cuestionable. Y otras cosas también podría ser que tal vez el paciente sí tenía COVID, no lo llevaban al hospital, entonces habían sus registros y todo eso, entonces también eso pudo haber afectado que tal vez sí eran más por COVID, ¿verdad? O cosas así. Otra cosa importante para ir ya cerrando COVID, que es importante hablarlo y comentarlo, es
que en ese tiempo se hablaban de corrupción, que a los médicos no le llegaba el equipo adecuado para protegerse, que faltaban camillas, que faltaban aquí, que faltaban allá. Entonces, de eso, como uno puede hablar, incluso, no sé si te recordás, Vadim, que estaba el famoso lema, ¿dónde está el dinero? En ese tiempo, Estuvo el tema de los hospitales móviles, 48 millones de dólares, que son más o menos 1.200 millones de lempiras. estaban los de los hospitales móviles, que yo estuve viendo de que lo pidieron creo a Turquía, por ahí, no sé, y tardaron varios meses en llegar, uno. Lo segundo, que llegaban y tardaban como 3, 4 meses en instalarlo. Entonces, ¿qué tan cierto, según tu experiencia, y qué tan cierto es que no había suficiente insumo, la protección para los médicos? ¿Cómo fue el tema en general así de corrupción durante eso y qué tanto afectó a la pandemia? Porque algunos dicen, sin esa corrupción, tal vez hubiera manejado mejor la pandemia. Bueno, yo puedo hablar siempre de mi experiencia en el Hospital Mario Catarino Rivas. Ahí nosotros no tuvimos problemas con equipo de protección, ¿verdad? Es más, las autoridades nos decían, miren muchachos, si falta una mascarilla, si les falta el mono ese o algo, nos avisan y no entren hasta que se lo consigamos. Y rapidito nos conseguían si hacían falta. Entonces, por lo menos en el Catarino no hubo ese problema que yo recuerdo, al menos las veces que a mí me tocó ir. De los hospitales móviles sí es algo un poco controversial, ¿verdad? Creo yo que se puede haber hecho algo mejor, ¿verdad? No era lo ideal para la atención de los pacientes porque sí eran como contenedores. Imagínense un pasillo y 2 contenedores a la par. Entonces en el pasillo una puerta, tenía que entrar aquí, no podía ver a los pacientes de acá, tenía que salir, entrar aquí, de ahí pasar otro pasillo para lo mismo. Eran 3, 4 filas de contenedores con pacientes. Entonces creo que no fue lo indicado, lo mejor para la atención de pacientes en ese aspecto. Sin embargo, fue lo que tuvimos y pues así como fallecieron varios, también salvamos a un montón de pacientes en esos hospitales. No sé si eran los hospitales móviles o los triajes que estaba la controversia de que eran carpas. Bueno, en hecho en Villanueva, si no me equivoco, un triaje era una carpa, si no me equivoco. Y porque lo vendían como la gran cosa, que ayudaba bastante y al final solo eran puras carpas. No sé qué tan cierto era eso. O sea que sí tenía desventajas el hecho que fueran esas las condiciones, ¿verdad? Quizás si hubiese podido salvar más vidas, que al final es lo que cuenta. Recordemos que en Salvador se hizo y no es que yo sea pro Kelly ni nada, ¿verdad? Pero ellos en poquito tiempo hicieron un gran hospital. Supongo que sí se pudo haber hecho algo parecido, medianamente parecido, y se pudo haber mejor manejado. Recuerdo algo que decían que, no recuerdo si 4 ventiladores mecánicos o cuánto, pero mencionaba una cantidad súper pequeña para toda la zona noroccidental. ¿Sí es cierto eso, que la cantidad de ventiladores mecánicos que había para las personas eran muy pocas? ¿O qué tanta capacidad tenían, por ejemplo, ahí en el Catarino de tener gente conectada a ventiladores mecánicos? Bueno, volviendo con los hospitales móviles, eran como 2 contenedores, un pasillo, 2 contenedores, el pasillo y 2 contenedores. Los últimos contenedores nosotros llamábamos UCI, que definitivamente no era una UCI porque una UCI tiene que tener ciertos parámetros para poder ser clasificado como UCI, pero ahí todas las camas tenían ventiladores. Y cada contenedor tenía capacidad, si no me equivoco, para 13 pacientes, un poquito más, un poquito menos. De ahí teníamos observación A, B, que eran los primeros, observación C y D. En la observación C y D también teníamos pacientes con ventiladores, aparte de los que estaban en las UCIs. Y en los momentos en los que teníamos más pacientes, e incluso hasta en los de la, entonces ventiladores mecánicos sí tuvimos. Por lo menos en los hospitales móviles y también en Santos Inocentes, que era donde estábamos antes. Ok, no sé si les parece que vayamos a la tercera parte y esa es la última, hablar un poco más sobre el sistema de salud en Honduras. Ya terminamos un poco lo de la pandemia, el COVID, y ahora hablar un poco en general del sistema de salud en Honduras porque se sabe. El sistema de salud de Honduras es uno deficiente, por así decirlo. A diferencia de otros países desarrollados donde
el sistema de salud público es mejor incluso a veces que el privado. Entonces vamos a hablar un poco de eso. No sé si Padín quiere comenzar con una pregunta o comentario. Sí, es como eso. Hay cosas que se comentan, ¿verdad? Y cosas que nosotros también, uno se acerca a esas experiencias. Me ha pasado porque en nuestro caso, con mi mamá hemos tenido que movilizarnos. De hecho, así brevemente comparto una experiencia. O sea, yo recuerdo una experiencia en el hospital de Tela, donde era un periodo de vacaciones, de feriado morazánico, donde había una anciana que creo que pertenecía al asilo de ancianos. Y esa señora empezó a tener como un paro respiratorio, no sé si será eso, pero empezó a tener problemas respiratorios y eso se dilató como por 2 horas. O sea que, pero solo había que creo que 1, 2 enfermeras asignadas para ese turno y cuando quisieron atenderla no había el medicamento que tenían que ponerle como para nebulizar, algo así. Entonces, para no hacer largo, la señora murió. La señora murió porque no había el medicamento necesario, porque no había el suficiente personal. Y además nos sacaron a todos los de la sala porque tampoco estaba funcionando una morgue. Entonces tocó, bueno, no pueden estar porque eran personas diabéticas, con pie diabético, no pueden estar junto con a la par de un cadáver, pues, porque hasta mañana van a sacar ese cadáver. Entonces, y así hay un montón de experiencias, gente que por falta de un medicamento que cuesta 300 lempiras, pero no tiene los recursos, que tiene esas dificultades. O sea, ¿qué tanto lo ven ustedes eso en los hospitales públicos? No, sí se sabe que los hospitales públicos desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, no es de ahorita, ni de hace 2, 3, 4 años, eso es desde hace mucho tiempo, tiene esas dificultades. Falta de médicos, falta de enfermeras, falta de medicamentos, incluso a veces hasta falta de camillas, ¿verdad? Pues en el área en la que estamos nosotros ahorita, hay veces que, por ejemplo, en la primera, ahorita ya estoy en la emergencia de cirugía, ya estoy en nada de COVID, entonces están los pacientes que están en la observación A, que son los más graves, está la observación B, está la observación C y la observación D. Bien hay cuando está lleno, unos 100 pacientes tal vez, y hay veces que solo hay 4 enfermeras para todos esos pacientes. Entonces, no va a ser una atención óptima. Si, por ejemplo, al paciente de la cama 1, la enfermera ahorita le está poniendo medicamento, pero el de la 13 todavía ya le toca el medicamento y no se le puede poner. Entonces, falta de médicos también. Eso más que todo, por ejemplo, en los hospitales regionales, Tela, Cortés, todos esos. Hay veces que nos mandan pacientes de allá aquí al hospital porque no tienen un cirujano, paciente con apendicitis y hay que operarle con emergencia. Y no tienen cirujano o no tienen anestesiólogo, entonces hay que referirlo aquí al Catarino para que aquí se le resuelva. Falta de personal médico. Y yo creo que esto pues es un círculo vicioso en cuanto a, no digamos culpa, pero un poquito de responsabilidad. Pacientes, personal y las autoridades. Porque vaya, por ejemplo, yo estoy en una emergencia de cirugía. Si nos vamos a la definición de emergencia, es alguna situación, desastre, enfermedad o lo que sea, que atente contra la vida de la persona. Pero, por ejemplo, hace poco en unos turnos, llegó un paciente que quería que le sacaran un uñero. Entonces, es una emergencia. Tengo pacientes baleados, atropellados, golpeados. No voy a ir a atender a ese paciente de prioridad. Entonces, esa es la parte de la responsabilidad de la población. Muchas veces llegan por cosas que son o de centro de salud o de consulta externo. Pero ¿qué pasa? Los centros de salud trabajan hasta las 1, 2, 3 de la tarde. Que eso tampoco es problema, o sea, no es responsabilidad del médico. Cada persona que trabaja tiene su horario, su jornada. Entonces, creo que ahí sería un poquito tal vez extender los horarios, no del médico que ya salió, sino que para poner otro más a los centros de salud para que se les dé atención por más tiempo. Y eso pues ayudaría a descongestionar un poco la parte de la población que entienda que es emergencia, que es urgencia y que son enfermedades comunes. Porque en otro turno, eso fue el año pasado, teníamos
somos 2 médicos generales los que turnamos en el filtro, más los residentes, más los internos. Pero teníamos un paciente atropellado, un paciente que lo habían apuñalado en el abdomen y así pacientes graves. Y teníamos una señora que había llevado a su bebé a pediatría. Nosotros solo vemos adultos, ¿verdad? Pero que como estaba en el hospital, llevaron de nosotros para que le sacáramos un absceso axilar. Entonces yo le digo, señora, mire, ahorita tenemos estas emergencias, ya la vamos a atender, dejen que salgamos de esto. Se enojó y se fue. Entonces, ¿qué pasa? Después dicen, no, es que en el Catarino no me atiende, pero hay cosas que tienen su lugar y sus horas, ¿verdad? Entonces, ahora, según tu experiencia, que también se comenta, tal vez no tenés un área específica, ¿verdad? Pero sí se comenta mucho que hay pacientes que cuando necesitan ver a un especialista tienen citas hasta de un año después. O sea, eso sí es real. Pasa de que yo necesito ver que sea un neurólogo o un neurólogo y bueno, yo tengo un problema, pero mi cita es para 2026. Sí pasa. Sí pasa y volvemos otra vez a lo mismo, porque se sobresatura el sistema, falta de personal, ¿verdad? Cuando yo era interno había un un oncólogo clínico que él trabajaba ad honorem, no sé si está todavía. Entonces él trabajando ad honorem iba a ver pacientes, no le podemos exigir a él que mire más de lo pactado o algo así. Pero ¿qué pasa? Entonces solo hay uno y está ad honorem porque no se contratan más, por ejemplo, ¿verdad? Extender tal vez son cosas que yo pienso, ¿verdad? No sé qué tan viable será, ¿verdad? Pero lo que yo creo que podría ayudar un poco más, tal vez abrir más horarios en lugares de consulta externa o de centro de salud para disminuir eso. La mora quirúrgica también, ¿verdad? Que hay pacientes que los tienen que operar y hay que esperar 2, 3. Por lo menos el colegio médico ahorita actualmente está haciendo brigadas para disminuir. Hace poquito hicieron una, no recuerdo dónde, una brigada de ortopedia, si no me equivoco, en un hospital regional y se llevó a 0 la mora quirúrgica para ese tipo de pacientes, ¿verdad? El hecho que seamos trabajadores, pues hay que ver una remuneración también, pero también nosotros siendo monistas pues también podemos aportar un poquito y creo que es lo que ha estado impulsando un poco el colegio. Por aquí ya casi en la recta final, bueno, esta es una valoración personal y es que en el tema de salud es complicado porque en salud privada hay muchas opciones, pero el 60 y pico % de los hondureños somos pobres, pues entonces no tenemos acceso. Alguna parte de clase media tenés acceso hasta cierto punto y pues ya hay otro sector pudiente que lo puede hacer. Es complicado porque, digamos, mientras existe un sector privado que puede satisfacer las necesidades de la gente pudiente, de los políticos y de gente que de alguna manera tienen el poder en el país, es complicado que quieran muchas veces mejorar el sector público, pues porque muchas veces pasa eso, de un político. Recientemente había un caso que se fue para otro país a tratarse, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me preocupo yo por mejorar el sistema público si tengo el sistema privado? Como tengo la plata, me muevo, me voy y allá se puede estar cayendo el hospital público, pero yo lo resuelvo. Eso tiene sus límites, ¿verdad? Pero muchos de los políticos y muchos de la gente pudiente lo hacen. Pero a esto quiero llegar o sea, sí me das una luz al final del camino, una posibilidad de cosas que se pudieran hacer con voluntad de parte de la gente que gobierna. De decir, yo sé que han habido incrementos en el presupuesto, yo he encontrado unas diferencias, ha ido subiendo un poco el presupuesto para salud, pero aún así no es suficiente por lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, como qué cosas desde tu experiencia, que tal vez no es global, ¿verdad? Pero de donde has estado, se podrían hacer. Bueno, de hecho, el presidente actual del colegio médico ha estado a favor de que se aumente el presupuesto en salud. Él ha mencionado que si se le aumentara, no recuerdo si dijo, si se le aumentara un 12 o se le aumentara a 12, no recuerdo ahorita bien eso, se podrían satisfacer bastantes cosas en el sector público, ¿verdad?
Una luz, pues sí, como buen hondureño, todos tenemos la esperanza de que en algún momento, pues, verdad, sea una realidad, una atención más digna y de calidad, verdad. Eso tiene que ver con varios factores, tanto políticos, los que gobiernan, nosotros, todo eso. Porque es bien sabido que también hay algunas personas que pues no atienden bien o son muy malhumoradas o casi no atienden a los pacientes, ¿verdad? Entonces creo que haciendo eso, el aumento en el presupuesto de salud, teniendo un poquito más de querer hacer las cosas bien, sí se pudiera hacer, ¿verdad? Porque igualmente yo hablando desde mi experiencia, no es lo mismo que seamos 2 médicos generales atendiendo un promedio de 24 pacientes en toda la noche a que seamos 3, por ejemplo. Ya se puede ver con más tiempo a algún paciente, el otro a otro, y así puedes darle una atención un poco más de calidad, o más enfermeras para que así se pueda medicar bien a los pacientes, darles las atenciones de enfermería adecuadas, ¿verdad? Entonces yo quiero creer que sí, en algún momento vamos a mejorar, pero no podría decir si cerca o lejos, ¿verdad? Pero quisiéramos que fuera más cerca. Hay 2 puntos que creo que se tuvieron que haber tocado antes, pero se nos pasaron y no quiero dejar de platicarle. El primero es, ¿qué tan cierto es? Va una persona a consulta, tiene que tomarse tal medicamento, tome la receta y vaya a la Kiersa, a la Simán a comprar porque en el hospital no hay medicamento. O cuando lo van a operar tiene que llevar la gasa, la jeringa, etcétera, etcétera. ¿Qué tan cierto es eso o qué tan mito es? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en 5º año de medicina, yo estaba en pediatría y nos dijeron, hagan recetas de acetaminofén porque no hay, para que los familiares vayan a comprar. Sí han habido momentos en los que sí los pacientes tienen que ir a comprar medicamentos. Sí han habido momentos en los que tienen que ir a comprar equipo para cirugías. De eso de comprar las gasas, los hilos y todo eso, lo he escuchado más en el seguro. En el Catarino creo que el problema que hemos tenido es que no hay ropa quirúrgica porque se arruinó el autoclave. Entonces, dependiendo de la urgencia, se ha mandado a comprar a los pacientes los kits de ropa quirúrgica, pero no es por mucho tiempo, o se mandan a Leonardo a esterilizar y se regresa. Hay ciertos medicamentos que sí, definitivamente no están en el cuadro básico de medicamentos de los hospitales, que sí los tienen que ir a comprar los familiares, ¿verdad? Pero hay veces que sí hay veces que no. Entonces, y pues eso no es algo de ahorita, ¿verdad? Es algo que desde que era arrastrando hace mucho tiempo. Y la otra cosa es que estaba viendo una noticia, eso fue hace como 3 años creo, que se supone que un paciente murió porque estaba un estudiante de medicina atendiéndolo y estaba dando respiración, y hay una máquina que es eléctrica para que se den eso, pero como en el sistema de salud no existía esa máquina, entonces él lo estaba bombeando de manera manual. Entonces, sí, según la noticia, el estudiante estaba desvelado, cansado, no había ni cenado y estaba bombeando, y se supone que en un momento se durmió el estudiante de medicina y se supone que el paciente murió, que después estuve viendo que no era verdad que se había muerto el paciente, pero la primera noticia fue que se murió el paciente. Todo el mundo tirándole al médico, al estudiante de medicina por dormirse en vez de atender al paciente. Pero está la otra parte, otro sector de la población diciendo, no es culpa del estudiante de medicina porque él no debería estar haciendo eso y todo lo que hablamos. No sé si había conocido la noticia, tú de tu experiencia, ¿qué puedes comentar? Sí, de hecho, estando estudiando todavía, 5º, 6º, muchas veces nos hacían rol de ambú. Ambú es esa maquinita que uno aprieta para insuflar los pulmones cuando siempre están entubados. Entonces nosotros hacíamos rol de ambú. Cada cierto tiempo iba uno, después iba otro, después iba otro y así. Es lo que hace el ventilador mecánico.
¿verdad? Actualmente pues tenemos un poco más de disponibilidad de eso. Sí, entonces eso es volvemos otra vez a lo que hemos hablado en un principio, de que los estudiantes y todo eso entran a las 7 de la mañana, salen a las 3, se quedan en turno hasta las 7 de la mañana del día siguiente y tienen que quedarse todavía hasta las 3 de la tarde del día siguiente. En ninguna otra profesión, creo yo, permitirían que se hiciera eso, o al menos el implicado, ¿verdad? Porque incluso hay estudios que demuestran que después de 12 o 24 horas de estar en turno, esa persona está igual o peor que un borracho. Entonces, ¿qué atención se le va a dar? Entonces, esas son otras cosas que hay que mejorar también en cuanto con los estudiantes o el personal médico, ¿verdad? Creo que en España hace poco, no recuerdo bien, habían mencionado que querían disminuir la cantidad de horas de 20 a 17 o a 14. Y yo creo que eso es algo bueno, porque ¿quién va a querer que le atiendan a su mamá, a su papá, a su hermano, alguien que está adormitado, ¿verdad? Y no es culpa del médico, del personal de salud también, ¿verdad? Entonces tienen que cubrir sus horas si no le pagan. Y entonces volvemos otra vez a lo de la educación de la población. Por mi tragas, falta de vocación. O sea, con vocación yo no voy a pagar mis facturas, ¿verdad? Tampoco es que yo voy a ir a decirle, ay, vos es que ahí quédate, ya se te va a quitar el dolor o algo así, ¿verdad? Pero sí, hay cosas que sí deberían mejorar un poco en cuanto a eso. Actualmente, pues, cuando tenemos que intubar un paciente, se intuba, se pone a mano en bull, le decimos nosotros, mientras nos preparan las enfermeras el ventilador y le trasladamos. Si a un caso no hubiera, ¿cómo se llama?, ventilador disponible en ese momento, se hace un rol de ambú, pero también se incluye a los familiares para que también puedan ayudar un poco, ¿verdad? Y ese es el familiar, pues, obviamente, como es su familiar, pues está, ¿verdad? Porque los estudiantes también tienen sus derechos para ir a descansar, a comer, a ir al baño. Que eran otra de las cosas que nos pasaban cuando estábamos en COVID. Muchas veces pasábamos las 12 horas sin tomar una tan sola gota de agua o de ir al baño, ¿verdad? Y esas cosas no las ven muchas veces los pacientes. Que todo esto sería lo que se puede mejorar, ¿verdad? Como decíamos, Claro. con más presupuesto para tener todos los recursos necesarios y para también tener más personal. Con eso se solventarían muchísimos de los problemas. Tal vez no al 100, pero la problemática sería menor. Bueno, Harold, yo creo que aquí podemos hablar porque es que realmente el tema es súper extenso y ha estado súper interesante. De hecho, tenemos otro montón de preguntas ahí, pero eso sería básicamente otra hora, otra sección completa, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos aquí pudimos conocer un poquito de tu experiencia y de tu elección de tu carrera hasta llegar a lo que fue todo el desempeño, ¿verdad? Entonces, agradecerte por estar aquí en este podcast que está haciendo un podcast ahí queriendo crecer, un podcast original, pero que ayuda a tercermundista, porque no tenemos aire, tenemos ventilador. Pero te queremos agradecer entonces por haber dedicado este tiempo y también... Solo una cosita. Si algún día pensamos monetizar, ese capítulo no va a estar monetizado porque hablamos de gente que estaba cortada y cuchillo, arma, entonces ese capítulo va a estar completamente demonetizado, ¿verdad? Y otra cosa, te trajimos un presente. Tenemos un presente. Gracias, Harold, por estar aquí. Este presente hablando lata. Una taza hablando para que lo llegas allá al hospital y para que los compañeros te digan, hey, esa taza Andrea Menseguite. Entonces ahí lo remitís con nosotros al capítulo y ahí con un pequeño mensaje que dice... Gracias por perder tu tiempo hablando lata con nosotros. Entonces, muchas gracias, Harold. Gracias por estar aquí. Y gracias a todos por haber visto este capítulo y nos vemos en el siguiente. Ok, adiós.